Como bien se había anunciado ya a través de la transmisión de YouTube, esta noche el tema de esta predicación o esta breve meditación en la palabra de Dios es Dios mi líder, Dios mi líder. En el momento en que inició este culto ya habían terminado las votaciones de las elecciones presidenciales y congresuales aquí en nuestro país. Yo sé que muchos de nuestros hermanos tienen sus candidatos, tienen sus preferidos, pero tristemente en estas elecciones muchas iglesias, muchos líderes y hermanos han abierto puertas que va a haber problemas para volverlas a cerrar. Lamentablemente, hermanos se han dedicado a exaltar, a glorificar a hombres, y yo creo que Dios es soberano, Dios es el que elige, inclina el corazón de aquel por quien Él quiere que se vote, sea para bendecir a una nación o para castigar a una nación. Ahora bien, la palabra de Dios dice que cualquier cosa que nosotros hagamos, sea que comáis, que bebáis o hagáis cualquier otra cosa, debemos hacerlo para la gloria de Dios, aun sea elegir en unas elecciones. Lamentablemente, líderes en nuestro país se dedicaron a motivar a sus iglesias a votar por determinado candidato por el hecho de que ese candidato, esa candidata es provida. El problema es que muchos de ellos, en su mayoría, son impíos y hoy pueden ser provida, mañana hay una prebenda personal, esa persona puede cambiar de parecer o como impío al fin, en el ejercicio de sus funciones, puede ser que se pervierta, puede ser que se corrompa, y entonces el cristiano que le recomendó también debe hacerse responsable de lo malo que haga ese político, ese funcionario. Ahora bien, todo lo que nosotros hacemos debe ser para la gloria de Dios. Y dice la palabra de Dios que nosotros hemos sido comprados, hemos sido salvados, adquiridos por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Nosotros hemos sido comprados, existimos para Dios, para anunciar sus virtudes. Ahora, ¿cuáles son las virtudes que adornan a Dios? Tanto Dios en su persona como Padre, en la persona como Hijo. En esta noche no voy a hablar de la persona del Espíritu Santo, porque Él es que habla del Padre y del Hijo, pero también como persona de la Trinidad tiene sus virtudes. Y yo voy a basar este mensaje en Apocalipsis capítulos 4 y 5, no los capítulos enteros, sino aquellos versículos en donde se habla del Padre y del Hijo. Y específicamente, tanto en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, se está hablando de un cuadro, una revelación que se le dio al apóstol Juan, de algo que se está desarrollando en el cielo. Y vamos a ver aquí en estos capítulos qué sucede en el cielo. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 3, dice la palabra de Dios: y el aspecto del que estaba sentado, aquí se está hablando de alguien que está sentado en un trono, dice, era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Aquí se está hablando de las cualidades de Dios el Padre, que es el que está sentado en este trono, porque más adelante viene Dios el Hijo. Ahora, fíjese que este versículo 3 está hablando de la belleza de Dios el Padre. ¿Con quién se le compara allí? Con piedras preciosas, con jaspe, con cornalina. Usted puede buscar esas imágenes en la internet. Pero estas son piedras con las cuales se compara, dice semejante, no que es lo mismo, sino el brillo de Dios, la belleza de Dios. Yo he aprendido de un escritor que dijo que cuando Dios se inspiró para crear el universo, lo creó mirándose a sí mismo. La creación es bellísima. Ahora, ¿a quién tenía Dios cuando existía solo Él para hacer tan bella la creación? En sí mismo, en sí mismo. Aquí se le compara con piedras preciosas. Nuestro Dios es bellísimo. Realmente nosotros en este cuerpo físico en el cual habita todavía el pecado, no podemos ver la gloria de Dios. Pero un día vamos a ver esa gloria, ese brillo, esa honra que tiene Dios.
le vamos a poder observar cuando tengamos un cuerpo nuevo. Cuando estemos en la nueva Jerusalén, dice que allí no habrá necesidad de sol ni de luna, porque tanto el Padre como el Cordero estarán allí brillando, mostrando su majestad. Pero Dios es comparado con piedras preciosas. Él es bellísimo, nuestro líder es bellísimo. Solo por ahí nosotros ya podemos ver la diferencia que hay entre él y los líderes humanos. Dios es extremadamente bello, infinitamente bello. Pero ¿qué dice el versículo 8 de este capítulo 4 de Apocalipsis? Aquí habla de unos seres vivientes que tenían un aspecto que no vamos a entrar en esas explicaciones, pero dice que había 4 seres vivientes que tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Fíjense cómo aquí se está describiendo a Dios el Padre, se está mostrando los atributos de Dios, las cualidades de Dios, las virtudes que adornan a Dios, su santidad, y la santidad de Dios es el único atributo que se repite 3 veces, porque la santidad de Dios es como la suma de todos sus otros atributos. Aquí se habla de Dios como todopoderoso. Hay gentes que tratan de decir que hay una dualidad entre Dios y Satanás, que hoy gana uno, mañana gana el otro. No, el único todopoderoso es Dios. Y Satanás no puede hacer nada si Dios en su soberanía no se lo permite. Dios es todopoderoso. Y fíjese que este versículo 8 al final dice: el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Qué atributo de Dios se menciona aquí? La eternidad de Dios. Dios es eterno, eterno. Dios no tiene ni principio ni fin. Él es eterno y es infinito en todos sus atributos. El que es, el que era y el que ha de venir, el que siempre será. Pero fíjese, estas verdades se repiten en los versículos 9 y 10. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo. Fíjese cómo aquí dice que el Padre dice que Dios vive por los siglos de los siglos, la eternidad de Dios. Nuestro líder, en el que nosotros creemos, es eterno. Los líderes humanos son pasajeros, envejecen, mueren en un atentado terrorista, son asesinados, perecen, y su memoria va a llegar un momento que quizás en los libros aparezcan, pero también van a perecer, van a morir. Y fíjese ya en el versículo 11, dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El único digno, el único merecedor de honra, de gloria, de adoración, de ser exaltado, es Dios. Aquí como se le presenta como creador, pero también como soberano. Dice: porque tú creaste todas las cosas. Él es creador. Él es que ha hecho que todas las cosas existan, visibles e invisibles. Es porque Él es el creador, y dice: y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí habla de su soberanía. Todo lo que existe porque Dios en su voluntad así lo ha querido. Todo lo que ha sido creado es porque Él quiso creado. Él no fue coaccionado. Él no fue empujado a hacer nada. Él lo hace porque quiere. Y todo lo que Él creó es porque Él quiso crearlo. No existe nada ni nadie por algún azar, por el destino, no. Es porque Dios en su soberanía así lo determinó. Pero nosotros debemos entender que el único que realmente ha creado y que es realmente soberano. Para esta época de elecciones se acostumbra a decir que el pueblo es soberano en sus decisiones.
Ciertamente el pueblo, las masas son manipulables. Dios no. El único soberano es Dios. El único que hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y con quien quiere es Dios. Eso ningún líder humano lo puede hacer. Los líderes humanos obedecen y responden a intereses, a los personales, a algunos intereses dentro de su nación, y también obedecen a veces a agendas internacionales, como está sucediendo en la mayoría de los países. Pero el único que es soberano es Dios, creador, soberano, es bellísimo, tiene virtudes, cualidades, atributos que le adornan, santidad, todopoderoso, eterno. Ese es nuestro líder, y a ese es que debemos exaltar, a ese es que debemos adorar, de ese es que debemos hablar en nuestros estados, en nuestras redes sociales, porque es el único digno, el único merecedor de alabanza, de adoración, de exaltación. Pero en el capítulo 5, ya ahí no se está hablando de Dios Padre. En el capítulo 5 ahora se habla de alguien que se denomina el Cordero. Y nosotros sabemos en la palabra de Dios quién es el Cordero que está ahora mismo en los cielos. Y recuerden que todo esto que sucede en los capítulos 4 y 5 es en los cielos. Ahora, hemos visto en el capítulo 4, versículos 3, 8 y 11, los atributos de Dios, cómo es alabado Dios, exaltado Dios, ¿por qué? ¿Qué virtudes le adornan? Ahora, en el capítulo 5 vamos a ver las virtudes, los atributos que adornan al Hijo, que aquí se le denomina el Cordero. En capítulo 5, versículo 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Se menciona un libro en este capítulo 5, un libro en donde están contenidos los juicios de Dios, y se buscó quién pudiera desenvolver ese rollo. No es un libro como lo conocemos ahora, aquí es un rollo. Y los rollos se doblaban de los dos extremos hacia el centro. Se estaba buscando a alguien que fuera digno de desenvolver, desenrollar ese rollo y desatar los juicios de Dios. Y no aparecía nadie. Pero ¿quién apareció que es digno? El león de la tribu de Judá, la raíz de David, que dice ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Él se le atribuyen cualidades del Mesías que había sido profetizado en el Antiguo Testamento, un descendiente de David, un heredero del trono del rey David, el que merece ser el rey. Tiene todas las condiciones y los atributos para ser el rey. Los reyes que hay en la tierra son usurpadores de gloria. Lo que quieren es que se les dé a ellos la gloria que solo se le debe dar a Dios. Pero realmente Cristo es el único rey y el que merece sentarse en el trono. Aquí eso de que es el león de la tribu de Judá, la raíz de David, eso es una promesa del Antiguo Testamento. Iba a venir alguien de la familia de David, de Isaí, el padre de David, que se iba a sentar en el trono. Y el único que merece sentarse en el trono como rey es el Hijo, el Cordero. Y aquí se le presenta también como un vencedor. Mi líder es un vencedor. Cristo es un vencedor. El diablo pensó que asesinándolo en la cruz ganaba. No, precisamente dando su vida en la cruz, muriendo, Cristo estaba ganando. Y después tomó su vida y ascendió a la gloria que tenía antes. Tanto esa naturaleza humana glorificada como su naturaleza divina regresó al lugar que tenía desde la eternidad pasada. Él es un vencedor, Él es el único que merece ser el rey, el verdadero rey profetizado, el Mesías, el Salvador. Pero como también se le describe en el versículo 8, dice, Apocalipsis 5:8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos.
Yo quiero que ustedes noten que en el capítulo 4 de Apocalipsis, quienes comienzan alabando a Dios son los 4 seres vivientes. Después se le unen 24 ancianos. Después, en este cántico de alabanza, en el mismo capítulo 5, se unen todas las huestes que están en los cielos y termina alabándole cielo y tierra a nuestro líder. Es una alabanza que va creciendo en número. Comienzan 4, después 24, más esos 4 son 28, después todos los que están en el cielo y después toda la creación alaba a ese líder. ¿Cómo se le presenta en el versículo 8 el que recibe adoración celestial? Note cómo los 24 ancianos aquí, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, dice que se postraron delante del Cordero. Le dieron al Cordero, le dieron al Hijo la misma adoración que anteriormente le habían dado al Padre. Y aún dice que al Padre pusieron sus coronas, las coronas que el mismo Dios le había dado a quienes le estaban adorando. Ellos las pusieron a los pies del Padre. Entregaron sus coronas, estaban fijos. Lo que querían era adoración, honra y gloria para Dios, no para ellos. El único que merece adoración, y la Biblia dice que todos deben honrar al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió, porque es que los dos son uno. Fíjese como aquí en el cielo se le está rindiendo culto, adoración al Hijo, al Cordero, en presencia del Padre. ¿Y quién reveló esto? El Espíritu. Los 3 ahí en el cielo, cada uno haciendo lo que le corresponde hacer. Versículos 9 y 10. ¿Cómo se presenta al Cordero, al Hijo, aquí en estos versículos? Dicen versículos 9 y 10 de Apocalipsis capítulo 5. Y cantaban un nuevo cántico estos 4 seres vivientes y los 24 ancianos, y decían: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Qué se dice aquí del Hijo? El único que merece, que es digno de quitar los sellos y desatar los juicios de Dios sobre la humanidad. ¿A quién dice Dios el Padre que ha dado todo juicio? Al Hijo. ¿Quién está aquí abriendo este rollo, desatando los juicios de Dios? El Hijo. Él es el único digno, el único que merece hacer eso. El Cordero fue el único inmolado, el único que fue matado, como el Cordero que se sacrificaba en Israel en el templo. Él fue matado como animal de sacrificio. Él es el verdadero Cordero de Dios que puso su vida para redimir para Dios a gente de todo origen. Dice: y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Él con su vida, al ser inmolado, matado como el Cordero de Dios, como el sacrificio de Dios, Él compró, pagó el precio de la salvación de gente de todo linaje, de toda clase social, de toda nacionalidad, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Dice: para Dios, para Dios. Cristo no murió, no pagó el precio, no fue sacrificado, no fue inmolado, para que hoy aquellos que han sido salvados por Él y que dicen que son hijos de Dios, estén arrodillándose ante los príncipes de las naciones, estén arrodillándose ante los dioses de Egipto. Para Dios, nos ha comprado para Dios. Nosotros somos propiedad de Dios, somos pertenencia de Dios. Y a Él es que debemos estar rindiéndole culto. A Él es que debemos estar alabando. Las virtudes de Él es que nosotros debemos estar alabando, porque nosotros hemos sido llamados a santidad, con un llamamiento santo. Nosotros debemos ser diferentes al mundo. Antes de estar ensalzando candidatos a alcalde, candidato a diputado, a senador, a presidente, ensalcemos a Dios. Y aquí se le está dando adoración, exaltando al único que lo merece, porque dice que Él fue inmolado, Él fue sacrificado.
Estos políticos aquí en la tierra quieren que los demás se sacrifiquen por ellos. Cristo dio su vida, no, estos quieren que los demás den su vida por ellos. Nosotros pagamos el sueldo de los candidatos y de los funcionarios terrenales. Nosotros les pagamos a ellos su sueldo. Cristo se dio a sí mismo. Él pagó por nosotros para redimirnos, para Dios. Pero ¿qué sigue diciendo? Dice que también nos ha hecho para Dios verdaderos reyes, sacerdotes, no las copias baratas que existen hoy en el mundo. Dice el versículo 10 del capítulo 5 de Apocalipsis: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y un día reinaremos sobre la tierra. Pero somos reyes y sacerdotes, ministros de Dios, servirle a Dios en las cosas de Dios. Que dice por último versículos 12 y 13 de Apocalipsis capítulo 5. Fíjese cómo aquí ya la cosa sube. Veíamos anteriormente que eran 4 seres vivientes y 24 ancianos que alababan. Ya aquí en el versículo 11 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era ¿cuánto? Millones de millones. Óigame, esta alabanza y esta adoración al Cordero va subiendo, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y fíjese, aquí la adoración va aumentando, el 13. Y a todo lo creado que esté en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Cielo y tierra alabando al Cordero. En este versículo 12, el Cordero, el Hijo, sigue siendo adorado, y de él se dice que merece tomar todo poder, que toda la fuerza es de él, que toda la riqueza a él es que debe dársele, todo lo que es de valor a él debe entregársele, rendírsele a él. Toda la sabiduría es de él, la fortaleza, la potencia, la honra, la gloria, el honor, la alabanza, bendición, todo debe ser para el Cordero de Dios, que es el único que quita el pecado del mundo. Él es alabado, adorado en el versículo 13 por toda la creación. Entonces, ¿por qué nosotros la adoración, la alabanza, la gloria, la honra, el honor que solo pertenece a Dios por las cosas que los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis dicen, se la damos a hombres? Es triste para mí decirlo, ver cómo pastores han entrado en un dime y direte, cómo cristianos viven discutiendo en las redes sociales por hombre. Eso no vale la pena, todo eso es pasajero. El único que es eterno, el único hermoso, el único totalmente santo, el único que es todopoderoso, el único que merece toda la alabanza como creador, como soberano del universo, es Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No mencioné el Espíritu Santo porque realmente lo que dicen estos capítulos 4 y 5 de Apocalipsis es el Espíritu que se lo ha mostrado a Juan, quien le ha dado esta visión celestial a Juan. Fíjense cómo esta adoración inicia en los cielos, con 4 seres vivientes, después 24 ancianos, después millones y millones de ángeles se suman, y después todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Vamos a hacer eso nosotros. Vamos nosotros a darle toda la adoración, toda la honra, toda la gloria que es de nuestro Dios. No robemos la gloria de Dios para dársela a hombres. Nos estamos moviendo de nuestros principios. Estamos dejando que el mundo nos conquiste. Estamos dejando que nuestra carne, por algunas razones que no vienen al caso, esté dándole gloria y honra a hombres, exaltando lo que nunca se hace por Dios, se hace por hombres. Vamos a darle a Dios lo que es de Dios. El Señor te bendiga y espero que esta meditación en la palabra de Dios haya sido de bendición para tu vida.